Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Profe 314. En el vídeo de hoy vamos a aprender a calcular el dominio de una función. Antes de empezar tenemos que saber que el dominio de una función siempre nos va a indicar los valores de la variable x para los que existe esa función. Primero vamos a hacerlo de forma gráfica. Como veis, por aquí tenemos dos gráficas de las que vamos a calcular el dominio. Y una vez hayamos aprendido el concepto y lo hayamos entendido bien, vamos a hacerlo de forma analítica a distintos tipos de funciones. Bueno, como hemos dicho, el dominio de una función siempre nos va a indicar los valores de x para los que existe. Por tanto, solo me tendré que fijar en el eje x. Vamos a hacerlo de la primera función que tenemos aquí. Vamos a ver para qué valores de x existe esa función. Pues si me fijo en el eje x, sabemos que este es el eje x y este es el eje y. Por tanto, si me fijo en el eje x, voy a ver para qué valores de x existe esa función. Y me doy cuenta de que la función va desde el -2 hasta el 2 y de nuevo desde el 2 hasta el 6. Para esos valores de x existe la función. ¿Cómo lo vamos a expresar? Pues siempre lo vamos a poner de la siguiente forma. El dominio de f de x, es decir, el dominio de la función, es igual. Me fijo que la función justo aquí tiene el punto cerrado, es decir, coloreado. Por tanto, la función existe en ese punto. Sin embargo, aquí vemos que el punto no está coloreado, por tanto la función ahí no existe. Y de nuevo aquí el punto está coloreado, por tanto existe. Podéis verlo como intervalo. Así que el dominio de esta función sería desde -2, incluido porque ahí la función existe, hasta el 2, que no está incluido, porque como veis, la función existe desde el -2 hasta el 2. Como tenemos el -2 incluido, ponemos corchete. Como tenemos el 2 sin incluir, ponemos paréntesis. Y ahora nos falta la otra parte, unión, y el otro intervalo sería desde 2 nuevamente hasta 6. Y 6, como vuelve a estar coloreado, sabemos que la función existe en ese punto, por tanto, volvemos a poner corchete. Veis que la función llega hasta aquí, por tanto hasta el 6. Así que el dominio de esta función sería desde -2 incluido hasta 2, sin incluir, unión desde 2 sin incluir hasta 6 incluido. Hemos visto todos los valores de la variable x para los que existe esta función. Vemos ahora el siguiente ejemplo. Y como hemos dicho, me tengo que fijar en los valores de la variable x. Por tanto, veo que la función existe aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Por tanto, nos fijamos si los puntos están incluidos o no y expresaríamos el dominio de esta función como -3 hasta -1. El -3, el puntito está sin colorear, por tanto el intervalo es abierto. Ponemos un paréntesis y el -1, como el puntito está coloreado, está incluido, corchete, unión, y ahora iría desde el 0, en este caso vuelve a estar incluido porque el puntito está coloreado, hasta el 2. Y el 2, como veis, no está coloreado, por tanto estaría sin incluir. Así que el dominio de esta función iría desde -3 sin incluir hasta -1 incluido, unión desde el 0 incluido hasta el 2 sin incluir. Vamos a verlo ahora aplicado de forma analítica a distintos tipos de funciones. Empezamos con las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son aquellas que están formadas por polinomios
Y es muy sencillo calcular su dominio, ya que el dominio de las funciones polinómicas siempre va a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque las funciones polinómicas van a existir en todos los números correspondientes a la variable x. Os voy a poner en este caso alguna representación para que lo veáis de forma más clara, pero siempre que tengamos una función polinómica, el dominio va a ser todos los reales. En este caso tenemos un polinomio de primer grado y si ponemos la gráfica por aquí, vais a ver que tenemos que el dominio son todos los números reales, porque como podéis ver, esa función existe desde menos infinito hasta más infinito, por tanto, se cumple que el dominio son todos los números reales. Ocurre lo mismo con el otro ejemplo. Vuelve a tratarse de un polinomio, por tanto, el dominio de esa función son todos los números reales, porque como he explicado anteriormente, siempre que tengamos una función formada por un polinomio, independientemente del grado del polinomio, vimos que antes teníamos un polinomio de grado 1 y ahora de grado 2, siempre se va a cumplir que el dominio son todos los números reales. Vemos también su gráfica para que podáis comprobarlo. Y aquí tenéis la gráfica de la siguiente función y como podéis ver vuelve a existir porque esto continúa hacia arriba y por aquí también continúa hacia arriba, por tanto sigue ocupando valores de la variable x, así que el dominio vuelve a ser todos los números reales. Vemos ahora el dominio de funciones racionales. Sabemos que las funciones racionales son aquellas que tienen x en el denominador. Y como ya sabemos, una fracción en la que tenemos un número dividido entre 0 no existe porque es una indeterminación. Por tanto, las funciones racionales, el dominio siempre va a ser todos los números que no anulen el denominador, o lo que es lo mismo, todos los números menos los que anulen el denominador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es resolver la ecuación del denominador. El numerador no me importa porque no influye para nada. Así que cojo el denominador y resuelvo la ecuación resultante para así ver qué números anulan ese denominador. Resolviendo aquí, x al cuadrado es igual a 4, x es igual a más menos la raíz de 4. Por tanto, x es igual a más menos 2. De aquí obtenemos que el más 2 y el menos 2 anulan el denominador. Por tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos los que anulan el denominador, que en este caso es más menos 2. Esos dos números anulan el denominador. Así que el dominio de mi función es todos los números reales excepto el más 2 y el menos 2. Vemos el siguiente ejemplo y volvemos a tener una función racional en la que aparece una x en el denominador. Así que vamos a resolver la ecuación del denominador para así ver qué números anulan el denominador. X al cuadrado es igual a menos 9. X es igual a más menos la raíz de menos 9. ¿Qué ocurre aquí? No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, aquí no habría ningún número que anulase el denominador. Cuando la ecuación no tiene solución, no hay ningún número que haga cero el denominador. Por tanto, el dominio, cuando ningún número anula ese denominador, es, de nuevo, todos los números reales, ya que no existe ningún número que anule el denominador. Y vemos el último ejemplo. De nuevo,
No me importa lo que aparezca en el numerador, me fijo en el denominador y resuelvo la ecuación. X más 2 es igual a 0, de donde se obtiene que x es igual a menos 2. Esta ecuación sí que tiene solución, por tanto el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el menos 2. Seguimos con las funciones radicales. Sabemos que las funciones radicales son aquellas que tienen raíces y aquí tenemos que diferenciar dos casos. Las que tienen índice par, que solo serán positivas o cero, ya que una raíz de índice par de un radicando negativo no existe. Por tanto, cuando vayamos a resolver siempre tendremos que hacer que sea mayor o igual que 0, o las que tienen índice impar. Y sabemos que esas existen siempre. Por tanto, el dominio siempre será todos los números reales. Vamos a verlo aplicado a estos dos ejemplos de aquí. En el primer caso tenemos una función radical de índice par. ¿Por qué? Porque aunque no me lo indiquen, aquí es como si tuviésemos un 2. Por tanto, el índice es par. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resolvemos la inecuación x al cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0. Resolviendo aquí, x al cuadrado menos 4 es igual a 0, x al cuadrado es igual a 4, x es igual a más menos la raíz de 4, y de aquí obtenemos que x es igual a más menos 2. ¿Cómo lo vemos? Pues nos dibujamos una recta y ahí colocaríamos el menos 2 y el 2. Tenemos que dar ahora a x un valor por debajo del menos 2, un valor entre el menos 2 y el 2 y otro valor por encima del 2. Por ejemplo, le podemos dar menos 3. Si le diésemos menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4 es 5. Aquí la función es positiva. Si le damos un valor entre el menos 2 y el 2, por ejemplo, el 0 o el 1, vamos a darle el 0. 0 al cuadrado es 0, menos 4 es menos 4, la raíz cuadrada de menos 4 no existe. Nos está dando un valor negativo. Y por último, si por ejemplo le damos el 3, 3 al cuadrado 9, menos 4, 5, vuelve a darnos positivo. Hemos dicho que las funciones radicales con índice par solo existen cuando son mayores o iguales que 0. Por tanto, el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta el menos 2 y el menos 2 incluido, porque cuando es 0 sí que existe, unión desde el 2 incluido, porque de nuevo cuando es 0 existe, hasta el más infinito. Ese sería el dominio de nuestra función, que como hemos visto son aquellos números que hacen la función cero o positiva, ya que la raíz cuadrada de una función negativa no existe. Vemos ahora el siguiente caso y aquí tenemos una función radical de índice impar. Las funciones radicales de índice impar existen siempre, por tanto, una vez veamos que aquí nos aparece el índice impar, podemos poner directamente que el dominio de la función son todos los números reales, ya que el índice es impar. ¿Y cómo calculamos el dominio de funciones logarítmicas? Pues sabemos que los logaritmos solo existen de números positivos. Por tanto, tenemos que hacer que la función logarítmica siempre sea estrictamente mayor que 0. Por eso vamos a resolver la inecuación en estos dos ejemplos haciendo, en este caso, que x más 5 sea estrictamente mayor que 0.
Si resolvemos, x más 5 es igual a 0, de donde x es igual a menos 5. Ahora colocamos ese valor en una recta y damos un valor por la izquierda y un valor por la derecha. Si damos un valor por la izquierda, por ejemplo, menos 7, está a la izquierda de menos 5, menos 7 más 5 me da menos 2, por tanto obtenemos un valor negativo. Si por el contrario damos un valor a la derecha de menos 5, por ejemplo, menos 3 más 5 da 2, positivo. ¿Con qué valores nos quedaremos? Con los valores positivos. Por tanto, cuando expreso el dominio de esta función es igual a, me fijo, de menos 5 hacia la derecha. Por tanto, tengo que ver que el dominio va desde menos 5 hasta más infinito en este caso, pero el menos 5 no iría incluido. ¿Por qué no iría incluido? Porque el menos 5 haría el logaritmo 0 y en este caso el logaritmo de 0 no existe. Por tanto, el dominio sería desde menos 5 hasta más infinito. Hacemos lo mismo en el caso del logaritmo neperiano. Y tenemos x al cuadrado menos 4x es igual, es mayor que 0. Resolvemos esa ecuación, x al cuadrado menos 4x es igual a 0, sacando factor común. Y de aquí obtenemos x es igual a 0 y x es igual a 4. De nuevo dibujamos la recta y ponemos el 0 y el 4. Y damos valores en los intervalos. A la izquierda del 0, por ejemplo, le podemos dar menos 1. Si damos menos 1 al cuadrado, 1. Menos 4 por menos 1, más 4, positivo. Si damos valores entre el 0 y el 4, por ejemplo, el 2, tenemos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 2, 8. 4 menos 8 menos 4. Obtenemos un valor negativo. Y si por el contrario damos un valor por encima de 4, por ejemplo 6, tenemos 6 al cuadrado, 36, menos 4 por 6 es 24, también nos queda positivo. Por tanto, el dominio de esta función es igual desde menos infinito hasta el 0, ambos sin incluir, porque ya hemos dicho antes que si el logaritmo da 0 no existe, unión desde 4 hasta más infinito. Así que este sería el dominio de nuestra función. Vemos por último dos ejemplos donde aparecen varios tipos de funciones. Mirad, en la primera función tenemos un cociente, por tanto una función racional, en la que aparece x en el numerador y en el denominador aparece la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3x, que se trata de una función radical. Sabemos que aquí, si es un cociente, el cociente tiene que ser distinto de 0, no se puede anular. Pero es que a la vez en el denominador tenemos una función radical. Y sabemos que las radicales, en el caso de tener el índice par, tienen que ser mayores o iguales que 0. Por tanto, aquí tendríamos que hacer x al cuadrado menos 3x que sea estrictamente mayor que 0. ¿Y por qué estrictamente mayor que 0? Porque sabemos que las funciones radicales con índice par tenían que ser mayores o iguales que 0, pero es que aquí, al estar en el denominador, tiene que ser también distinto a 0. De ahí que pongamos el mayor estricto, ya que aquí no puede ser igual. Resolvemos.
x al cuadrado menos 3x es igual a 0, de donde x por x menos 3 es igual a 0, y de aquí obtenemos x es igual a 0 y x es igual a 3. Dibujamos la recta real y colocamos el 0 y el 3. Y ahora damos un valor por debajo del 0, por ejemplo el menos 1, y tenemos menos 1 al cuadrado, 1. Menos 3 por menos 1, más 3. ¿Me da positivo? Ahora le damos un valor entre el 0 y el 3, por ejemplo el 1, y tenemos 1 al cuadrado, 1, menos 3 por 1, menos 3, 1 menos 3, menos 2, da negativo. Y por último, le damos un valor por encima de 3, por ejemplo, el 4. 4 al cuadrado, 16, menos 3 por 4, 12, 16 menos 12, positivo. Una vez hemos resuelto, podemos decir que el dominio de nuestra función es desde menos infinito hasta el 0, y el 0 sin incluir. Recordar que hemos puesto mayor estricto. Si incluyésemos el 0, algo partido de 0 no tiene solución. No existiría la función ahí. Unión 3, de nuevo sin incluir, por lo que acabo de explicar, hasta más infinito. Y ese sería el dominio de nuestra función. Vemos ahora otro ejemplo, y aquí tenemos de nuevo un cociente en el que aparece el logaritmo neperiano de x partido de x. Sabemos que si se trata de un cociente, el denominador no puede ser 0, porque si no anularía la función. Por tanto, x igual a 0 me la anula. Resuelvo la ecuación del denominador. Pero aquí el numerador no es, al igual que antes, un polinomio. Aquí el numerador es un logaritmo. Y sabemos que los logaritmos solo existen cuando es mayor que 0. Por tanto, de aquí sacamos que la x tiene que ser distinta a 0 en este caso. Y del logaritmo neperiano de x sacamos que la x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por tanto, cuando vaya a expresar el dominio, aquí no hace falta que dibujemos la recta, aunque si queréis dibujarla para verlo más claro, colocaríamos el 0, sabemos que en el 0 no existe y me está diciendo que la x tiene que ser mayor que 0. Por tanto, el dominio se ve claramente que el dominio de esta función sería desde 0 sin incluir, porque el 0 nos anula el denominador y a la vez nos anula el numerador porque no puede ser un logaritmo de 0, hasta más infinito. Ese sería el dominio de nuestra función. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido a calcular el dominio de distintos tipos de funciones. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!